Bueno, continuamos con nuestra sesión de medidas disciplinarias y en este caso ya vamos a tocar lo que es el tema de proceso sancionador y de alguna forma cómo está implicado en todo el tema del proceso del reglamento interno de trabajo. Cuando hablamos de proceso sancionador, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de la graduación de las sanciones a los trabajadores. Ya habíamos hablado en la sesión anterior que había todo un tema en cuanto a graduación cuando hablábamos de faltas leves, de repente faltas de mediana gravedad y faltas graves. En general, la norma, nuestra normatividad vigente, no indica expresamente cuáles son faltas leves o de mediana gravedad, ¿no? Y bueno, hay una indicación, una única indicación expresa de falta grave cuando se habla de la impuntualidad reiterada, pero en general no hay un señalamiento expreso de qué faltas se debe considerar como leves, cuáles de mediana gravedad y cuáles graves, ¿no? Hay algunas cosas que de repente podemos inferir de la norma de la normatividad, lo que señala, ¿no? Entonces eso da lugar a que en el reglamento interno de trabajo se pueda de alguna forma recoger el carácter de las faltas cometidas y el tipo de sanción, ¿no? En el caso específico de las tardanzas, como esto es lo que señala la norma cuando habla de impuntualidad reiterada como falta grave, si bien señala esto, nos dice que hay todo un procedimiento previo para llegar al tema de alguna forma, calificar la constante tardanza como una falta grave. ¿Cuál vendría a ser estos procedimientos previos, ¿no? Nos señala que primero es necesario haber cursado llamadas de atención verbales, escritas y hasta suspensiones, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer en este caso el empleador no es inmediatamente detecta que ha habido muchas faltas de impuntualidad, inmediatamente decir, bueno, te voy a cursar todo el proceso de sanción de despido con su plazo de 6 días para sus descargos, etcétera, etcétera. No. Lo primero que hay que proceder es comenzar a hacer las llamadas de atenciones respectivas, ¿no? De repente, no sé, mi consejo, a la segunda tardanza ya comenzar a decir, oye, ¿por qué has llegado tarde, no? Entonces ahí ya comienza a proceder con el tema de sanción de llamada de atención verbal. De repente la tercera ya hace una escrita y a partir de la cuarta ya comenzamos a aplicar el tema de suspensiones. Finalmente es un criterio que cada empleador, cada organización va a tener dentro de su organización y que lo va a plasmar en sus procedimientos internos o en el reglamento interno de trabajo, que es lo más aconsejable siempre, ¿no? Pero tener en cuenta que debe haber toda una especie de gradualidad antes de llegar a sancionar como falta grave la impuntualidad reiterada. Ahora, según esto que hemos indicado, podemos ver que hay faltas que son o que deberían ser consideradas como leves, ¿no? En este caso, cuando hablamos de faltas leves, la gradualidad nos indicaría, según el criterio de proporcionalidad que habíamos señalado en la anterior sesión, que las faltas leves deberían estar dentro del tipo de sanciones verbales o, bueno, escritas en algunos casos, ¿no? Cuando hay una falta leve, entonces nosotros debemos decir, bueno, vamos a hacer una llamada de atención verbal o escrita. Eso debería ser lo que nos lleva el criterio de proporcionalidad. Cuando estamos frente a una infracción de mediana gravedad, que ya revista cierta gravedad, pero que no sea del todo, que llegue a la máxima situación de gravedad, podríamos estar ya hablando de una suspensión, ¿no? Dentro del criterio de proporcionalidad, entonces podríamos decir, bueno, ante esta situación, lo que nos queda es suspender al trabajador, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de suspensión, en este caso estamos hablando de una suspensión perfecta, ¿no? Finalmente va a quedar a criterio del empleador, pero obviamente si yo soy empleador, ¿no? Y he visto que el trabajador ha cometido una falta, ¿no? Una infracción que desde mi punto de vista merece la suspensión, yo no voy a pagar por esos días que él no va a trabajar, porque si yo le pago prácticamente estaría premiándolo, ¿no? Estaría diciendo, bueno, tú has cometido tal falta, no sé, ha habido, digamos, un perjuicio en cuanto a tus labores, has causado cierto perjuicio a tus compañeros de trabajo, vas a ser suspendido, pero eso sí, esos días no te preocupes, te los voy a pagar
trabajador feliz, ¿no? Feliz se va y no estaríamos de alguna forma aplicando realmente una sanción. Entonces, acá debemos darnos cuenta que estaríamos ante una suspensión de tipo perfecta, ¿verdad? Porque habíamos señalado ya anteriormente en sesiones preliminares que hablamos de suspensión, decíamos suspensión perfecta, aquella que de alguna forma suspende, ¿no? La obligación del trabajador de laborar. En este caso se debe a que ha sido sancionado, y también suspende la obligación del empleador de la remuneración. Entonces estamos hablando de ambos lados, hay una suspensión, por lo tanto es perfecta. Ahora, respecto al tema de la duración de la sanción de suspensión, por lo general se manejan como criterio de 1 a 3 días, ¿no? Es lo que suele estar plasmado en el reglamento interno de trabajo. ¿Puede haber un plazo mayor? Sí, puede haber un plazo mayor, pero porque la norma finalmente no establece plazos. Como habíamos dicho, la única referencia que hace la norma es con respecto a la impuntualidad reiterada como falta grave, siempre y cuando se haya tomado las medidas previas. Pero no hay otro más detalle en cuanto al tema de sanciones. En cuanto al tema de suspensión, por lo tanto, tampoco señala cuántos serían los días. Va a ser un tema nuevamente al cual vamos a acudir según nuestro criterio de proporcionalidad y de coherencia. Proporcionalidad ante la falta y coherencia igualmente. Ahora, la suspensión debe ser comunicada por escrito, ¿no? Señalándose nuevamente, como habíamos señalado antes, con precisión la falta, la duración y la fecha de inicio, ¿no? Aquí estábamos hablando igual, ¿no? De un tema de transitoriedad. Esto debe estar señalado cuando vamos a aplicar la suspensión. Señalábamos también que más allá de 3 días puede aplicarse nuevamente acudiendo a lo que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Y hay también un principio de razonabilidad que está muy ligado al tema de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué tan grave ha podido ser la falta para que de alguna forma nuestro criterio de suspensión sea mayor, ¿no? Esto ya va a ser un tema que incluso los trabajadores pueden objetarlo cuando objeten de repente el tema del reglamento interno. Entonces ya de alguna forma lo analizará la autoridad de trabajo, ¿no? La autoridad administrativa. Pero por lo general no ha habido observaciones siempre y cuando se tomen en cuenta los criterios de proporcionalidad. Ejemplo, ha habido situaciones en las cuales yo he visto casos concretos donde el trabajador ha ido a laborar en estado de ebriedad o habiendo ingerido drogas, ¿no? Esto es una falta grave que puede ser tomada incluso como despido. Si el empleador de alguna forma no considera el tema del despido, puede aplicar en el tema de suspensión esta como una suspensión ante una falta grave, y puede por proporcionalidad extender el plazo más allá de lo que por criterio por lo general se utiliza de 1 a 3 días, ¿no? Nuevamente va a estar en función a la proporcionalidad y la coherencia de la falta. ¿Cuál es la máxima sanción que puede aplicar un empleador? Obviamente, el término de la relación laboral, ¿no? Que se plasma a través del despido, el despido por falta grave. Y en este caso, el despido sí está contemplado y detallado en sus causas por las normas laborales, ¿no? La legislación, la ley, sí establece tanto el tema de las causas, las que se consideran causas de despido justificado, y así como la formalidad que se debe seguir en el proceso sancionatorio por despido. Entonces, en este aspecto, los reglamentos internos de trabajo por lo general lo que hacen es recoger, ¿no? De repente dar algunos detalles, pero realmente lo que hacen es recoger toda la normatividad laboral, porque en este caso sí hay disposiciones que se deben de respetar en este proceso sancionador de despido. Bueno, hablábamos de la importancia del reglamento interno en lo que es el proceso sancionador, ¿no? Ahora, la pregunta es,
¿qué es el reglamento interno de trabajo? Bueno, muchos ya saben qué cosa es y de alguna forma por qué este instrumento es importante. El reglamento interno de trabajo de alguna forma viene a ser esta serie de disposiciones que norman la convivencia, la conducta, las pautas que debe seguir uno dentro del centro de trabajo, ¿no? Básicamente es el empleador quien bajo su poder de dirección ejerce, las disposiciones establecidas en el reglamento interno de trabajo. Es quien de alguna forma establece cómo va a ser el reglamento interno de trabajo, ya que no tiene ninguna obligación ni necesidad de participación en los trabajadores para establecer su reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, es el empleador a través de su facultad, su poder de dirección, que establece el reglamento interno de trabajo, que como habíamos dicho, es este cuerpo normativo interno que establece normas de conducta, ¿no? Comportamiento, procedimientos y determinados aspectos que van a normar la convivencia dentro del centro de trabajo, dentro de los centros de trabajo, ¿no? Cuando hay sucursales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el reglamento interno, el empleador establece las faltas según los criterios que tenga, los criterios que maneje la empresa, según vamos a señalar ya desde la parte de misión, visión, valores, ¿no? Objetivos estratégicos. Esto de alguna forma alimenta también el reglamento interno de trabajo, porque va a establecer las pautas, los criterios empresariales que tiene para establecer qué faltas pueden ser consideradas como leves, de mediana gravedad o incluso graves, ¿no? Siempre que estén dentro del paraguas del ordenamiento laboral, del ordenamiento legal. Y de acuerdo a estas faltas, el empleador en el reglamento interno establece las sanciones aplicables, ¿no? Y el detalle, ¿no? En este caso también se podría decir que da un detalle de cuándo correspondería una llamada de atención por escrito, cuándo sería una suspensión e incluso cuando de repente las amonestaciones en general responden a conductas que no deben, a conductas inconductas, en este caso por parte del trabajador. Ahora bien, por lo general, cuando el empleador va a confeccionar o va a utilizar el instrumento denominado reglamento interno de trabajo, como habíamos dicho, se establece una lista de faltas, ¿no? Por un lado tenemos la lista de todas las faltas que el empleador considera, ¿no? Que debe regularse, y por el otro lado tenemos el tema de las sanciones que se van a aplicar, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? El tipo de sanciones según sea el caso: amonestación verbal, ¿no? Llamadas de atención por escrito, memorándums, suspensiones en este caso. Se determina con precisión la sanción, ¿no? Los hechos obviamente que ameritan el tema de la sanción, y bueno, también otros criterios que de repente puede señalar el empleador en el reglamento interno. Por lo general también el reglamento interno, cuando está bastante detallado, establece qué criterios se deben de imponer en la determinada aplicación de sanciones, ¿no? De alguna forma, si bien puede determinar por un lado el tema de las faltas y por otro el lado de las sanciones, puede de alguna forma decir qué criterios se deben aplicar en determinados casos. Porque, a ver, no todo en las situaciones del cotidiano, del día a día, es blanco y negro. De repente hay situaciones, digamos, grises, situaciones en las cuales no han estado contempladas del todo en el reglamento interno de trabajo, pero sí podemos establecer de alguna forma, decir qué sanción va a corresponder a determinada situación. Nuevamente, aplicando determinados criterios, determinados principios que deberían estar en el reglamento. Ejemplo, el tema de la proporcionalidad. Ejemplo, el tema de la coherencia que debe haber, ¿no? El tema también de la transitoriedad, ¿no? Si el plazo, el tiempo que debe haber, obviamente, y también, como no, el tema de la inmediatez, ¿no? De alguna forma esto puede estar también recogido en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Ahora, como recomendaciones, un poco para cerrar ya todo el tema de proceso sancionador.
de alguna forma reiterando todo lo que hemos venido diciendo en estas dos últimas sesiones, ¿no? Por un lado, es conveniente siempre dejar un registro documentado, es decir, por escrito, de todas las sanciones que apliquemos al trabajador y incluirlas obviamente en su legajo personal, ¿no? Entonces, en el legajo personal del trabajador se debe tener todas las sanciones que se han aplicado y la idea es que estén por escrito para de alguna forma tener un historial del comportamiento, la conducta que ha venido teniendo el trabajador. Ahora, no todo es malo, ¿no? También obviamente debería tenerse un criterio en el legajo personal para incluir aquellas felicitaciones, aquellas situaciones positivas, ¿no? Y de contribución por parte del trabajador. Pero bueno, como estamos en este momento hablando del tema de proceso sancionador, ¿no? Lo que nos atañe es decir que debe haber todo un control en el legajo personal de registro documentado de las sanciones que se le aplique al trabajador, ¿no? Esto es una recomendación porque a la hora y la hora de repente en determinadas situaciones van a tener que aflorar toda esa serie de faltas que ha cometido. Básicamente es cuando ya se tiene que llegar al tema del término, ¿no? O extinción del vínculo laboral por despido, ¿no? Por lo general ahí es donde se recurre a todo el tema del legajo personal. Entonces es importante tener todo documentado. Ojo, si es que cuando se le cursa de alguna forma el memorándum escrito, la notificación al trabajador de la falta cometida y éste no quiere firmar, ¿cuál es el procedimiento? Se le cursa este memorándum, llamada de atención por escrito a través de conducto notarial, ¿no? Una comunicación notarial, en este caso el notario es el que se encarga de cursarlo al domicilio que aparece obviamente en su registro laboral, en su contrato de trabajo. Igual, si hay una suspensión y el trabajador se niega a aceptar, a recibir, obviamente igual, conducto notarial. Conducto notarial en este caso es aquello que reemplaza el tema de la comunicación aceptada, de la aceptación del trabajador. Porque una vez que está cursado vía notarial, así el trabajador no lo reciba, va a estar debidamente notificado siempre y cuando haya llegado al domicilio laboral, ¿no? El domicilio que legalmente aparece en su contrato de trabajo. Llega y ya con eso es una suficiente constancia de que el trabajador ha recibido la comunicación, independiente si físicamente la ha recibido o no, ¿no? Entonces, por esto es importante el tema del conducto notarial. Ante la comisión de una falta, lo recomendable siempre es, como habíamos señalado, determinar la gravedad, ¿no? Ubicarnos también es importante en el tema del puesto que realiza el trabajador, las responsabilidades, las funciones que tiene, porque obviamente para determinar el criterio de proporcionalidad, ¿no? Debemos ver si es que realmente era una responsabilidad principal de su puesto de trabajo, ¿no? Porque de repente, digamos, vamos a sancionar por una tarea, una función que en principio no era suya, sino de repente era delegada o de repente realmente no le correspondía a su puesto, ¿no? Entonces ahí de repente también podemos tener una observación por parte del trabajador a la hora que haga sus descargos. Entonces debemos tener en cuenta cuando hagamos o cuando cursemos una sanción el tema de las funciones de puesto, las responsabilidades que tiene, las tareas, qué tan relacionado, qué tanto vínculo hay con respecto a esto. Igual, si ha generado o no daños a la empresa y si les ha generado, cuáles son la gravedad del asunto, porque esto incluso nos va a merituar para ver si es que estamos en una falta de mediana gravedad o incluso si estamos en una falta grave que podría implicar el despido. Entonces es importante también tener en cuenta de qué tanto se ha generado daños para la empresa. Y bueno, obviamente si ha habido antecedentes o no. El tener estas reglas de conducta claras en el reglamento interno nos va a ayudar de mucho. Ya desde la parte de gestión de talento, ya saliéndonos del tema de normativas laborales, nos va a ayudar porque cuando se tienen las reglas claras de juego y hay ya una previsión, porque el trabajador sabe, teniendo el reglamento interno de trabajo, qué conductas afectan la relación laboral, entonces no se puede hablar de situaciones arbitrarias. Por lo tanto, no afecta el clima laboral, ¿no? Y esto es importante desde el tema de gestión y retención de talento. Por último, y ya para terminar con este tema, todo este tema de proceso sancionador, me parece interesante ver esta gráfica porque
nos lleva a pensar en determinadas situaciones. Por ejemplo, dice, deberías leer tus emails más a menudo, hace 3 semanas te he cursado despido. Entonces, lo que nos lleva esta gráfica es a pensar un poco, ¿no? Los emails se pueden considerar como medios a través de cuales se puede cursar una sanción. Este es un tema muy debatido y de repente ustedes pueden encontrar información por internet, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que está siendo considerado los emails como una comunicación por escrita. Al ser una comunicación por escrita, por lo tanto, sí puede proceder como un medio a través del cual se puedan cursar las sanciones y amonestaciones respectivas, ¿no? El caso de decir un despido a través de email, de repente por ahí comenzamos a tener nuestros cuestionamientos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.